Continuamos. Muy bien. Ok, es que como estuve escuchando la clase, hermano Pedro, de la semana pasada, estaba muy bien. Muchas gracias por las participaciones de todos los hermanos que han estado dando sus aportes a esta clase. Así que continuaremos con este tema, que es un tema bastante extenso, ya lo habíamos dicho hace un momento. Y pues vosotros tenéis el PDF perfectamente unidos, ¿lo tenéis? Bueno, si no lo tenéis, en el móvil pueden descargarlo. También tenemos en YouTube, también tenemos los vídeos, las grabaciones de estas enseñanzas. Así que si lo quieren repasar, si quieren volver a oír las enseñanzas, a ver qué es lo que hemos estado compartiendo, pues lo pueden hacer allí por internet. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Dolly? Solamente tengo un poquito viendo el tema, ¿no? El avance, la primera parte, según el manual de el curso fundamental, Perfectamente Unidos, nosotros tenemos esta distribución, y pues vemos nosotros en la primera parte, estábamos viendo lo que es la salvación, la fuente doctrinal de autoridad, que es la Biblia, la Iglesia de Dios de la Profecía, que es lo que sostiene que la Biblia es inerrable e infalible. Estábamos viendo el nacer de nuevo, la experiencia de la salvación, vimos lo que era el arrepentimiento, la justificación, la regeneración. Vimos luego también lo que es el bautismo en agua, la restitución. La semana pasada se empezó con la santificación, que sabemos que es una obra instantánea. Y pues bueno, sigue en la misma diapositiva. Y pues bueno, y hoy toca la segunda parte de este tema. Ok. Y sí, la siguiente, vale, perfecto. La santificación, la segunda parte sería una obra diaria. Y aquí hay bastantes puntos que se pueden estar detallando, como ser el alcohol y tabaco, los juramentos, las logias, el adorno. Y en la tercera parte, pues la obra del Espíritu Santo es un tema bastante interesante, que es lo que habla la iglesia acerca de este tema. El bautismo del Espíritu Santo, una definición de la bendición, una breve historia, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el fruto del Espíritu, los dones. Bueno, estas son las tres primeras partes, porque luego son 6 partes. Entonces, vemos nosotros en este manual en este curso fundamental, Perfectamente Unidos, que dicho sea de paso, los que están en el Instituto de la Iglesia a nivel nacional, estamos también viendo justo estos temas también. Así que si estáis interesados, pues pueden entrar, y lo está dando nuestro supervisor nacional. Así que vamos a ello, vamos a la parte que nos corresponde hoy, que sería santificación, una obra diaria. Voy a buscar aquí. Hoy me estoy ayudando de mi portátil. Así que voy a ir a la página. Los que tienen el PDF pueden ir a la página del curso que vamos a estar hablando ahora, que es la página 149. Es la página 149. Desde ahí empezó. Quiero narrarles una breve definición o unos cuantos párrafos, acerca de la santificación. Seguramente esto ya lo han visto la semana pasada, os hago recordar. La santificación, una obra instantánea. Aunque el ser salva la persona, el corazón regenerado produce un cambio definido. La naturaleza de pecado heredada de Adán sigue estando viva y necesita una purificación por medio de la fe en la sangre de Cristo. La salvación es una obra de la gracia que Dios hace por nosotros al cancelar nuestro pecado y su castigo correspondiente.
Mientras que la santificación es una obra que Él hace en nosotros por medio de la purificación de nuestro corazón de la esclavitud del pecado. Un poco sobre su definición. En un estudio, santificación, en un estudio sobre la doctrina, Pruitt, que seguramente es un teólogo, buscó en el Nuevo Testamento todas las palabras griegas que se han traducido en diversas expresiones modernas relacionadas con la santificación y la santidad. Todas se derivan de varias formas de la palabra básica agios, que se traduce literalmente como santo. El verbo correspondiente, agiazo, se encuentra unas 28 veces traducido como variaciones de santo o más frecuentemente de santificar. Y tiene 3 significados en particular según la forma en que se ha usado. Número 1, hacer santo o purificar. Podemos ver ahí las citas bíblicas de Efesios 5:26, 1 de Tesalonicenses 5:23, Hebreos 2:11. Consagrar, número 2, consagrar o separar. Definiciones de la palabra santidad o santificación. Consagrar o separar la impiedad para dedicar a Dios. Mateo 23, capítulo 19. Juan 10:36. Y tercera definición que se encontró es venerar, proclamar santo. Muy bien. Con respecto a las palabras hebreas traducidas como santificación y santidad en el Antiguo Testamento, Pruitt las ha hallado estrechamente paralelas en significado a las del Nuevo Testamento. Muy bien, más o menos viendo un poquito, repasando un poquito la definición, y os comparto también un poco de la historia. Vais a ver, nosotros estamos enseñando la doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía, y seguramente os sonará estos nombrecitos que vamos a estar leyendo ahora. Escuchad, en la mayoría de las tradiciones de santidad, la doctrina de la santificación es atribuida mayormente a un inglés llamado Juan Wesley. ¿Cómo dijo? John Wesley, ok. En 1703, estamos en el año 2020. Este señor nació en 1703 hasta el 1791. El cual, habiendo estudiado para ser ministro anglicano en Oxford, se hizo notar por su metódico enfoque de la religión manifestado a través de una moral estricta, unos estudios bíblicos sistemáticos y unas reuniones de oración constantes. Este es Juan Wesley. Habla de que él hizo notar su metódico enfoque de la religión a través de una moral estricta, estudios bíblicos sistemáticos y unas reuniones de oración constante. Era un hombre de oración también. Reaccionando ante el calvinismo de su tiempo. Calvinismo de su tiempo. Es también una corriente doctrinal, teológica, y que hoy en día también existe, evidentemente. ¿Ustedes creen que la corriente pentecostal siempre ha existido? Pues a partir de este movimiento pentecostal, pues tiene una breve historia, y podemos ver un poco acerca de este personaje, Juan Wesley. Dice, reaccionando ante el calvinismo de su tiempo, Wesley forjó una teología de la santidad que haría nacer lo que se convertiría en una de las mayores denominaciones protestantes del mundo, el metodismo. ¿Alguien alguna vez ha escuchado o ha visto de las iglesias metodistas? Pues tienen que ver con este señor. De las iglesias wesleyanas en Perú, por ejemplo, cuando yo era pequeño, mi madre me llevaba a una iglesia wesleyana. Yo no sabía quién era o por qué se llamaba wesleyana. Ya de grande me enteré que es a través de este señor, Juan Wesley o John Wesley, efectivamente. Ok, pero ¿qué pasaba? A Wesley le preocupaba de manera crítica el tema de la salvación y el concepto que presentaba la doctrina de Juan Calvino sobre la predestinación. La predestinación.
Mientras que Calvino enseñaba que solo los elegidos podían ser salvos, Wesley sostenía que la salvación del infierno estaba abierta a todo el que la deseara. Y mientras que los calvinistas no podían estar seguros de su salvación, la identidad de los que formaban el número de los elegidos era mantenida por Dios en secreto, sostenía Juan Calvino. Wesley enseñaba que las personas podían conocer su salvación más allá de toda duda, gracias a una experiencia de crisis que sentía el corazón. Me gusta esta terminología, experiencia de crisis, una crisis interna que tiene el corazón. Pues bueno, gracias a esa experiencia de crisis, pues uno podía conocer la salvación más allá de toda duda. Además de esa confirmación, afirmaba Wesley, se experimentaba una segunda obra de la gracia, llamada la santificación, a través de un intenso buscar a Dios que tenía por consecuencia la transformación instantánea de motivaciones y deseos del afán por gratificar a la carne al anhelo de agradar a Dios. Una vida dedicada a examinarse a sí mismo y vivir en santidad. De esta forma, la piedad que se había considerado reservada a los sacerdotes y obispos solamente era llevada al escaño en el que se sentaba la persona laica, común y corriente. Wesley enseñaba con celo esta teología radical y pasó su vida en búsqueda de una vida santa. Interesante, ¿verdad? Esta historia. Pero hay un poquito más. Dice, las experiencias religiosas de Wesley se convirtieron en esquema para su teología y para las numerosas tradiciones de santidad que surgirían más tarde. El 24 de mayo de 1738 experimentó su propia crisis de conversión en Londres. ¿Quién lo experimentó? ¿De quién hablamos? De Juan Wesley o John Wesley, como usted desee. En Londres lo experimentó. Mientras escuchaba la lectura del prefacio de Martín Lutero a los romanos en una reunión de sociedad religiosa. Al reflexionar sobre esta experiencia, la describió como consciente y muy emocional. En las primeras horas de la mañana del primer día del año siguiente, experimentó su propia santificación en una reunión religiosa que había durado toda la noche. Estaban haciendo una vigilia. A continuación, su propio relato sobre lo sucedido. Los señores Hulk, Kinching, Ingham, Whitefield, Uchting, a ver si es que me sale bien el inglés hoy, y mi hermano Carlos, este está mucho más fácil, Carlos, Charlie, estaban presentes en nuestra fiesta de amor en Fitterland, con unos 60 hermanos nuestros. A eso de las 3 de la madrugada, dice Wesley, mientras seguíamos perseverando en la oración, el poder de Dios descendió fuertemente sobre nosotros. Ojo que en aquel entonces esta doctrina que nosotros conocemos de la santificación, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en la lengua, casi no existía, ¿vale? Ellos estaban en una vigilia y dice que el poder de Dios descendió fuertemente sobre nosotros, tanto que muchos gritaron por el abrumador gozo que sentían y muchos cayeron al suelo. Tan pronto como nos recuperamos un poco de aquella reverencia y asombro ante la presencia de su majestad, comenzamos a clamar a una voz: te alabamos, oh Dios, reconocemos que tú eres el Señor. Eso es lo que narra nuestro hermano Wesley, lo que narró en su libro. Durante el periodo transcurrido entre aquella memorable ocasión y el año 1777, Wesley escribió y revisó continuamente lo que terminaría convirtiéndose en un documento de 80 páginas que estableció su teología sobre la santificación.
como una segunda obra concreta de la gracia. ¿Cuál es la primera obra concreta de la iglesia, de la gracia? La salvación, ¿verdad? Pues bueno, aquí él habla acerca de una segunda obra concreta de la gracia llamada la santificación. Su título era, miren el título que él puso a su libro: un sencillo relato de perfección cristiana tal como la cree y enseña el reverendo y señor Juan Wesley. Así se llamaba su documento de 80 páginas. Un título bastante corto, ¿no? Este escrito reflejaba con claridad la tradición metodista temprana y articulaba los principios de su doctrina principal. Fundamentalmente, la tesis de Wesley enseñaba que había dos experiencias concretas para el cristiano. La primera era la salvación, una experiencia de crisis en la cual la confesión de los pecados personales producía el perdón y la justificación ante Dios. Sin embargo, aunque la persona quedaba justificada, retenía la naturaleza del pecado que seguía causando el desorden en la vida espiritual del convertido. De aquí la necesidad de una segunda cura. En la segunda experiencia de crisis, decía Wesley, la persona podía quedar purificada de esa naturaleza. La segunda obra de la gracia, la santificación. ¿Qué es lo que pasa? La persona, según Wesley, quedaba purificada de dicha naturaleza adámica por medio de la santificación y llena de un amor perfecto hacia Dios y hacia los demás. Para él, esta segunda bendición no era una liberación de las tentaciones y los fallos humanos. Ojo con esto. Sino una transformación instantánea de las motivaciones internas, un cambio en los deseos de complacer a la carne y agradar a Dios. Una vez consagrados por esta experiencia, el autoexamen y la disciplina se convertirían en su forma de caminar por la vida. Esta nueva doctrina transformadora fue eficaz para satisfacer las necesidades espirituales de aquel periodo. Recuerde que este movimiento de la santidad estaba empezando y John Wesley tuvo mucha implicación en esto. Esta nueva doctrina transformadora fue eficaz para satisfacer las necesidades espirituales de aquel periodo y fue trasplantada con éxito al continente americano hacia las décadas finales del siglo XVIII. Hasta el comienzo de la Guerra Civil norteamericana, el metodismo y su doctrina de santidad se extendieron a lo largo de toda la nueva nación estadounidense a través de campañas, avivamiento bajo techos improvisados y predicadores de circuito. No obstante, las cuestiones de la esclavitud y las disensiones tocante a la forma de interpretar la santificación, porque cada uno interpretaba la santificación como mejor podía en aquel entonces. Wesley lo describía de esta manera. Ahora va a ver usted qué relación, usted se preguntará a estas alturas, pero ¿qué tiene que ver Wesley con la iglesia de Dios de la profecía? Pues ahora vamos a llegar a eso. Ahora efectivamente, claro que sí. Después de la guerra, la depresión moral y la ética del campo de batalla se abrieron paso hasta las cuestiones del gobierno y de negocios, por lo cual se volvió a insistir a los principios de Wesley en la santificación. Hubo en aquel momento, después de la guerra, un problema de moral. Tenían un problema en su moral. Entonces el pueblo estadounidense lo que hizo fue pues empezar a mirar hacia las enseñanzas de Wesley. Que Wesley, recuerden que él tenía una fuerte enseñanza moral, enseñanzas bíblicas y mucha oración. Entonces pues empezaron a ver, en 1867 se comenzó una campaña moderna de santidad. Una campaña moderna de santidad, 1867. Ni usted ni yo habíamos nacido. Pero Wesley se empezó una campaña moderna de santidad en una reunión de Vineland, Nueva Jersey, como un intento por unir a todos los cristianos y restaurarlos a la santidad. ¿Ok?
¿Qué más dice esta narración? Este campamento nacional para la promoción de la santidad, así se llamó, fue un llamado interdenominacional. Me salió la palabrita. Fue un llamado interdenominacional, iniciado por ministros metodistas. No era un Pentecostés el que inició este movimiento. Era estas campañas de avivamiento que lo iniciaron ministros metodistas. Y terminó siendo el responsable de la formación de más de un centenar de denominaciones en el mundo entero. Más de un centenar de denominaciones en el mundo entero surgieron pues de todo esto. Con el regreso de la adoración de corazón y la insistencia en la perfección impecable y la santidad y la sanidad divina, apareció también una división dentro de la iglesia metodista, en la cual la facción más tradicional sustituyó la segunda obra concreta de la santificación por otra considerada más progresiva y gradual. En 1894, el hecho de que la Conferencia General de la Iglesia Metodista Episcopal rechazara el movimiento de la santidad, lo rechazaron, revitalizado, provocó la formación de veintenas de nuevas denominaciones de santidad. Bueno, los metodistas rechazaron dicha doctrina, pero eso provocó que se formasen una veintena de nuevas congregaciones o nuevas denominaciones de santidad, formadas por personas salidas de esa iglesia, en protesta contra el modernismo y la alta crítica de la Biblia. Entre las iglesias de la santidad, aquí ya vamos acercándonos, formadas que tuvieron más éxito, se hallan en particular 4 denominaciones del sureste de la nación. De todas esas iglesias que salieron de la iglesia metodista, que rechazó la teología de Wesley de la santidad, salieron muchas denominaciones. De todas esas denominaciones que salieron, 4 fueron las más importantes o las que más sobresalieron. La primera se llamaba la Iglesia de la Santidad Bautizada en Fuego de Carolina del Sur, 1895. Miren los nombres que ponían en aquel entonces. Eso en una página de Facebook sería demasiado largo, ¿no? Pero el primero se llamaba esto. La Iglesia de la Santidad Bautizada en Fuego de Carolina del Sur, eso es de 1895. La segunda iglesia que tuvo más éxito, la segunda denominación que tuvo más éxito es la Iglesia de la Santidad Pentecostal de Carolina del Norte. Esos lo formaron en el año 1900. La tercera iglesia es la Iglesia de Cristo de Memphis, Tennessee. Eso lo formaron en 1897. Y la que más tarde sería conocida como Iglesia de Dios en el condado de Cherokee, Carolina del Norte, en 1896. Estas denominaciones principales se convirtieron en los baluartes de la doctrina de la santidad en el sur del país y en firmes defensores de la santificación como segunda obra concreta de la gracia. Como ya vimos en el capítulo anterior, la Iglesia de Dios de la Profecía comparte su historia con la Iglesia de Dios. Una de estas 4 iglesias que salieron, de hecho la última, la Iglesia de Dios en Cristo de Memphis en 1897, sería la que más tarde se conocería como la Iglesia de Dios. Cambiaron su nombre solo a Iglesia de Dios. Pues la Iglesia de Dios de la Profecía comparte su historia con esta iglesia. ¿Ve usted cómo empezó ese movimiento desde años atrás? Ahora, estas iglesias comparten su historia y ha defendido y conservado la doctrina de la santificación hasta el día de hoy.
Entonces nosotros, ¿qué sostenemos? Que la santificación es la segunda obra definida de la gracia. La primera es la salvación, la segunda es la santificación. ¿Qué os pareció el relato de la historia? Interesante. Ahora vamos a avanzar un poquito más. La santificación como una obra diaria. Como hemos indicado, la santificación es una experiencia de crisis en la vida del creyente que es distinta y separada de la salvación. A ver, ser santificado es quedar libre de la esclavitud del pecado, de manera que se haga posible buscar la santidad a diario. Una vez que Dios ha realizado la obra instantánea de santificación en el corazón del creyente, el creyente queda capacitado para buscar la santidad a través de la gracia de Dios. Según Romanos capítulo 12, versículo 1. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12, versículo 1. Y a ver si hacemos velocidad bíblica. Creo que ya lo tengo. Pero daré oportunidad a alguien que lo haga, que lo lea. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Y segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, por favor. Vamos a ver quién lo encuentra primero. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muchas gracias. Vuelvo a repetir, dice, ser santificado es quedar libre de la esclavitud del pecado, de manera que se haga posible buscar la santidad a diario. Una vez que Dios ha realizado la obra instantánea de santificación en el corazón del creyente, el creyente queda capacitado para buscar la santidad a través de la gracia de Dios. El perfeccionamiento posterior de la santidad no es un logro instantáneo. Lo volveré a repetir. El perfeccionamiento posterior de la santidad no es un logro instantáneo, sino un tipo progresivo de santificación continua, en la cual la persona crece en la gracia, el conocimiento, la estatura y la perfección de Cristo. Amén. Vamos a ver Lucas 1:74. Lucas capítulo 1, versículo 74. Dice: Que librados de nuestros enemigos, sin temor descendiríamos. Y el 75, por favor. En santidad Ajá. y justicia delante de Él. Todos nuestros días. Todos nuestros días. Vuelvo a repetir. El perfeccionamiento posterior de la santidad no es un logro instantáneo, sino un tipo progresivo de santificación continua en la cual la persona crece en la gracia, el conocimiento, la estatura y la perfección de Cristo. A ver, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a citar este pasaje bíblico en Filipenses capítulo 3. Versículo 12 al 15 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aleluya.
Sigamos. Esto es producido por la obra del Espíritu Santo, quien le revela sus imperfecciones espirituales al cristiano por medio de la palabra de Dios y las pruebas de la fe en la experiencia diaria, destinado a reflejar una imagen de Cristo. Este proceso continuo de discipulado se extiende a todos los aspectos de la vida y las relaciones, muchos de los cuales son exclusivamente personales. Porque cada uno tiene una distinta situación, una distinta manera de cómo Dios va a tratar contigo, como dice un texto, la multiforme gracia de Dios. Seguimos. Es imposible y nada práctico que la iglesia descubra detalles de verdad procedentes de la Biblia con respecto a cada situación particular que surja de la experiencia diaria. Volveré a repetir, ¿ok? Escuchad, ojo con esto. Dice, es imposible y nada práctico que la iglesia descubra detalles de verdad procedentes de la Biblia con respecto a cada situación en particular que surja de la experiencia diaria. De hecho, esto desplazaría la obra personal del Espíritu Santo y marcaría una tendencia al legalismo. Nosotros a veces queremos saber qué podemos y qué no podemos hacer, qué está mal o qué no está mal. Pero aquí nos dice que es imposible y nada práctico intentar o que la iglesia descubra detalles, esos detalles procedentes de la Biblia con respecto a cada situación particular. Es que porque cada uno tenemos cosas diferentes. No puedo yo, si yo me digo no puedo hacer esto por X razones, pues quizás a mí me haga bien o me haga mal, pero quizás tú no tengas el mismo problema que yo. O sea, hay cosas en las cuales nosotros, la Biblia te va a dar a ti la opción de saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo, qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. ¿Ok? Si nosotros nos metemos a ese detalle de decir a la gente qué es y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, estaríamos metiéndonos a un término que se llama, pues, legalismo. Ok. De hecho, esto desplazaría la obra personal. Eso es importante. Si nosotros nos metemos a decir a la gente qué es lo que tiene y no tiene, qué es lo que tiene y no tiene que hacer, estaríamos desplazando al Espíritu Santo. Estaríamos desplazando esa comunión personal que el cristiano tiene que tener con el Espíritu Santo, que es quien te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer en una determinada situación. En una determinada situación no vas a tener al pastor, no vas a tener a tu hermano o a tu hermana para para recordarte los textos bíblicos quizás. Si tú has leído la palabra, sabrás elegir correctamente y más porque tienes al Espíritu Santo allí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sin embargo, la iglesia ha identificado ciertos puntos. Estamos hablando de la iglesia de Dios de la profecía. ¿Ok? Sin embargo, la iglesia ha identificado ciertos puntos particulares de las verdades bíblicas que sirven para identificar con claridad al cristiano, al reflejar la santidad de Cristo en el mundo presente. De ninguna manera esto limita la amplitud de intereses de la santidad. Tampoco constituye de manera necesaria una lista de normas. No se trata de eso. Por las cuales se puede calificar o juzgar la santidad. Volveré a repetir. De ninguna manera esto limita la amplitud de intereses de la santidad. Tampoco constituye de manera necesaria una lista de normas por las cuales se puede calificar o juzgar la santidad. O sea, la iglesia ha identificado ciertos puntos particulares de las verdades bíblicas que sirven para identificar con claridad al cristiano. ¿Ok?
¿ok? Al reflejar la santidad de Cristo en el mundo. Pero esto no constituye una lista de normas. Hay que tener en cuenta estos párrafos. Esto solo indica que hay evidencias bíblicas claras sobre las cuales la iglesia ha llegado a un acuerdo con respecto a ciertos puntos relacionados con una vida piadosa. Muy bien. Estos asuntos tienen que ver con el alcohol y el tabaco, la blasfemia, pertenecer a una... siempre he tenido la duda, bueno, logia, tiene que ser logia, no puede ser logía porque no tiene la tilde, y el adorno. Unos cuantos aspectos que la iglesia ha identificado sobre estos temas. Y vuelvo a repetir, ok, a costa de ser cansino, pero vuelvo a repetir, y hay que poner ojo a esto. A ver, ¿dónde está? Ok, escuchad nuevamente, por favor. Sin embargo, la iglesia ha identificado ciertos puntos particulares de las verdades bíblicas que sirven para identificar con claridad al cristiano al reflejar la santidad de Cristo en el mundo presente. De ninguna manera esto limita la amplitud de intereses de la santidad. Tampoco constituye de manera necesaria una lista de normas por las cuales se puede calificar o juzgar la santidad de una persona. Solo indica que hay evidencias bíblicas claras sobre las cuales la iglesia ha llegado a un acuerdo con respecto a ciertos puntos relacionados con una vida piadosa. Vamos a ver qué hora... ok, pensaba que tenía ahí el tema. Vale, no... Si ponen el título sería fenomenal, pero si no, pues tampoco. Ok, son las 12:09. Hasta aquí, de todo lo que hemos estado hablando, de lo que os he narrado, ¿os ha quedado más o menos claro lo que hemos estado diciendo? La postura de la iglesia acerca de la santidad, la primera obra definida de la iglesia, de la gracia, la salvación, y la segunda obra definida de la gracia, pues la santificación. ¿Es algo instantáneo? ¿Es algo que se hace y ya no vuelve a pasar? No, es algo continuo, algo que siempre va a estar, incluso que hasta que estemos allá con el Señor, ¿no? Ok, a ver, pues vamos a ir a esos temas que queremos oír. Vamos a ello. ¿Cuáles son las cosas que la iglesia ha observado? Estamos nosotros en la segunda parte, la santificación, no está ahí, la santidad, la santificación, la santidad. Alcohol y tabaco, escuchad. La iglesia de Dios de la profecía tiene una larga historia enfatizando la santidad de carácter que se aparta del uso del alcohol y el tabaco. Muchas gracias. Estamos santificación, una obra diaria. Alcohol y tabaco. Son las 9:10. Intentaré avanzar hasta donde pueda. Si no, pues el próximo domingo ya podrán continuar. 12:10. ¿Vale? Vamos a ver. Alcohol y tabaco. Y vuelvo a citar el texto. La iglesia de Dios de la profecía tiene una larga historia enfatizando la santidad de carácter que se aparta del uso del alcohol y del tabaco, así como los narcóticos no prescritos, los barbitúricos y las drogas recreativas. Eso lo puede ver usted en las verdades bíblicas importantes de 1995, desde ese año. Mucho antes de que la ciencia moderna descubriera las patologías fisiológicas y psicológicas relacionadas con estos vicios, la iglesia ha observado las advertencias y prohibiciones bíblicas contra ellas, por estas mismas razones y por otras de índole espiritual. Isaías 55:2, por favor, vamos a ver Isaías 55:2. Nosotros vemos aquí. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 3 versículo 17. 1 Corintios capítulo 3 versículo 17. Dice el apóstol Pablo. Él está hablando ahí sobre colaboradores de Dios. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y Santiago capítulo 1, versículo 21, dice de esta manera. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ok. Con palabras del sabio, la Biblia describe claramente los peligros de las bebidas alcohólicas. El vino es escarnecedor. La cerveza alborotadora. Ahí en la otra versión decía sidra, ¿verdad? El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Eso lo podemos ver en Proverbios capítulo 20, versículo 1. Ahora, hay una pregunta. ¿Quién en nuestra sociedad no ha visto en diversos grados la transformación de las actitudes y el comportamiento tan distinto al de Cristo que se produce con el uso del alcohol? Es que es cierto, cuando uno toma alcohol es otra persona prácticamente. A causa de un descenso en las inhibiciones, los que toman licor le abren paso con frecuencia a unas tendencias destructoras que más tarde se levantan para burlarse de ellos mismos por medio de la pérdida de recursos. Pierdes tu dinero, pierdes tu trabajo, pierdes muchas cosas. Pérdida de reputación. Tu reputación queda por los suelos. Y relaciones personales. El sabio del Antiguo Testamento le informa a su oyente que quiere ser sabio sobre el las rencillas, las quejas, las heridas y lo amoratado de los ojos. Eso lo abran por favor en Proverbios capítulo 23, versículo 29 y 30. Y lo amoratado de los ojos que los acompaña, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y me gustó cuando dije, pero ¿qué significa mistura? Y después busqué y me llamó bastante la atención. Voy a abrir también Proverbios capítulo 23, versículo 29. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? Una serie de preguntas. ¿Para quién las rencillas? Oh, ¿has visto un borrachito que siempre está ahí fastidiándote? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Claro, si fastidias mucho, lo más lógico que te gana es un golpe y tu ojo se queda un poco moradito, evidentemente. Y luego responde en el 30, para los que se detienen mucho en el vino. Volveré a repetir, para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Cuando dice mistura, bueno, mistura en sí significa mezcla, pero aquí se refiere que van catando, van probando. A ver, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Como los que van probando cuando en las bodas se van y te ponen diversos platos para probar cuál es el que te gusta, pero lo mismo, pero con los vinos, ¿no? Te tienes diferentes tipos de vino y las personas que les gusta probar diferentes vinos, pues aquí se refiere esto, las misturas. Las misturas. En el versículo 31 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Muy bien. Con profundidad de pensamiento nos aconseja también no mires al vino
cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como basilisco dará dolor. Es otra versión de la misma cita bíblica que acabamos de leer. Sin duda alguno, son muchos los que han sufrido esta poderosa mordida y sus efectos, a veces irreversibles. Esto es lo más trágico, que a veces los efectos del alcohol son irreversibles. A veces, a ver, una pequeña pelea, no hay ningún problema, quizás, porque es una pelea, se soluciona un malentendido y fuera, pero a veces los efectos del alcohol son irreversibles. Bajo los efectos del alcohol, un padre puede castigar a su niño y puede hacerle daño. ¿Habéis escuchado la historia de aquel padre que castigó, que su hija se portó mal y le castigó de tal manera que tuvieron que amputarle la mano? Es terrible, pero no sé si esa historia es verídica o no sé tampoco si es bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, lo menciono para que veáis que hay consecuencias irreversibles. Y cuando uno está bajo los efectos del alcohol, pues tiene esa tendencia, está más propenso a sufrir una de estas consecuencias, y muchas de estas serán irreversibles. Estamos hablando de que el sabio Salomón está aconsejando aquí. Entonces vemos aquí, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas es el responsable de más de 100,000 muertes en los Estados Unidos todos los años, desde 1996. Mientras que la mitad de los accidentes mortales automovilísticos cada año tienen que ver con personas que van conduciendo bajo los efectos del licor. ¡Wow! El abuso del alcohol también está enlazado con unas complicaciones fisiológicas serias. Volveré a repetir, el abuso del alcohol también está enlazado con unas complicaciones fisiológicas serias. Enfermedades del hígado, alteraciones de la química del cerebro y defectos de nacimientos importantes. ¿Ok? Además de todo esto, el alcohol puede dejar tras sí el rastro de unas relaciones destrozadas. Ya lo hemos mencionado, hogares rotos hijos que están con cicatrices psicológicas para toda la vida. Hace un rato habíamos dicho si conviene o no conviene. Y aquí estamos viendo que esto tiene muchas cosas en contra. No es de extrañarse que las bebidas alcohólicas muerdan y piquen como las serpientes venenosas, y que la Biblia hable concretamente de sus peligros inherentes. De hecho, Pablo en su epístola a los Gálatas menciona entre las 17 obras de la carne el pecado de la borrachera, para decir después que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Abramos la Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Amén. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malideciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Oh, qué tremendo, ¿no? Seguimos. De hecho, Pablo en su epístola a los Gálatas menciona entre las 17 obras de la carne el pecado de la borrachera. Al escribirle a los corintios, les recuerda que el cuerpo físico de los cristianos comprado con sangre no se debe entregar a estas actividades carnales, sino que se debe reservar como santuario consagrado. ¿A quién? Al Espíritu Santo.
De hecho, eso podemos ver en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Okay. De hecho, Cristo debe ser glorificado por la forma en que el cristiano vive y considera su templo santificado, preocupación que refleja al exterior la santidad de aquel que vive dentro de ella. Todo lo que se ha dicho con respecto al uso de bebidas alcohólicas se aplica también al tabaco y otras drogas que no se toman con motivos medicinales. Como el alcohol, el uso del tabaco ha sido relacionado con enfermedades físicas que llevan en consecuencia la muerte. Aunque se han hallado correlaciones entre el consumo del tabaco y el cáncer pulmonar, también se han descubierto otras conexiones entre el uso de habanos, pipas y tabaco de mascar y el cáncer bucal, así como ciertas lesiones en otros lugares del cuerpo. Los datos disponibles sugirieron también que el uso del tabaco va en aumento entre las mujeres, contribuye de manera significativa a riesgos como los del nacimiento prematuro, el poco peso al nacer e incluso la muerte del recién nacido. Los consumidores de tabaco también tienen predisposición al enfisema y a las diversas manifestaciones de enfermedades cardiovasculares. Las Escrituras claramente enseñan contra el abuso al templo del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 y 19. Además que debemos honrar y respetar nuestro cuerpo como vaso del Señor y limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Es interesante observar que mucho antes de que la ciencia descubriera los peligros inherentes del alcohol y el tabaco, Dios había puesto en acción unas leyes espirituales relacionadas con ellos, con serias consecuencias físicas y espirituales para todo el que no las tuviera en cuenta. O sea, que a los santificados les corresponde responder al desafío de Pablo en la búsqueda de la santidad. ¿Y en qué consiste esto? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Son y 25. Ya estamos por culminar esta clase. ¿Tienen alguna pregunta? No me pregunten si se puede o no se puede, o si se debe o no se debe. Y si me preguntan, os agradezco que me deis algunas citas bíblicas. Lo apreciaría mucho. ¿Preguntas, por favor? ¿Qué hemos estado hablando acerca de la santificación? ¿Qué es? ¿Qué cosa? La segunda obra definida de la gracia. Hemos visto una historia. ¿De quién? De John Wesley, ¿no? De Juan Wesley. ¿Qué enseñaba? ¿Quién era Juan Wesley? Pues era uno de los que impulsaron esta doctrina. Era un metodista. Y de esa iglesia metodista, pues salieron, esta iglesia metodista no aceptó la doctrina de la santificación. Y pues se apartaron se dividieron y formaron muchas denominaciones. De esas denominaciones, estoy hablando del año 1800, De esas denominaciones hubieron 4 iglesias o 4 denominaciones que sobresalieron. De esas 4, la última se llegó a llamar Iglesia de Dios. Y la Iglesia de Dios de la profecía comparte historia con la Iglesia de Dios. Somos exactamente esa misma historia, esos personajes de la Iglesia de Dios.
¿Y qué pasa con estas denominaciones? ¿Qué es lo que sostienen? Lo que sostenía Juan Wesley es que la primera obra de la gracia es la salvación y que la salvación está abierta para todos. Los calvinistas decían que la salvación estaba sujeta a la predestinación, que solamente habían algunos cuantos predestinados a salvarse. Por lo tanto, ellos no tenían la seguridad si estaban dentro de la lista de los predestinados. Eso es lo que decía Calvino. Pero Juan Wesley estudió y dijo que no, la salvación no está sujeto como lo dice Calvino, sino que la salvación está abierta a todo aquel que quiera. Y otra cosa que dijo Juan Wesley fue la teología o la doctrina de la santificación, que es la segunda obra definida de la gracia y que es un proceso continuo que dura toda la vida del creyente. No es algo que te va a pasar y ya eres perfecto, no, siempre vamos a tener. ¿Qué es la salvación? En la salvación Dios te quita del pecado, Dios te quita el pecado, te limpia y anula el castigo por ese pecado. Pero en la santificación, ¿qué hace el Señor? Pues nos ayuda o da la capacidad al creyente para vivir una vida en santidad con el Señor. Entonces no es que tu naturaleza carnal vaya a desaparecer, no. Es que tú tienes que buscar siempre estar en continua comunión con Dios. Y muchas otras cosas más que hemos estado hablando y la iglesia de Dios de la profecía ha observado, puedes poner la siguiente, Jaycito, ha observado algunos puntos acerca de la santificación. Recuerden, tenemos esta doctrina, la doctrina de la iglesia, en el libro que tenéis ahí en el WhatsApp y en YouTube, que también lo tenemos ahí compartido. Vais a ver, el libro se llama... Es el curso fundamental, Perfectamente Unidos, y en el apartado de doctrina vais a ver que se divide la doctrina de la iglesia en 6 partes, 6 secciones. La primera parte hablamos de la salvación y ahora estamos hablando de la segunda parte, que es la santificación. ¿Fue la segunda parte, Diosito? Y luego la tercera parte, pues vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, los frutos del Espíritu y muchas cosas más. Entonces tenemos bastantes cosas interesantes. Hoy hemos podido ver un poco acerca, les estuve dando ¿puedes hacerlo grande, por favor? Bueno, ahí está. Aquí está, santificación. Hoy hemos estado hablando un poco acerca del alcohol y tabaco. Acerca de lo último, ¿alguien tiene un aporte o alguien tiene una pregunta? ¿Se puede tomar? ¿Se puede beber bebidas alcohólicas? A ver. Una cosa, efectivamente, y es correcto, una cosa es el poder y otra cosa es el querer y otra cosa es el deber. Si puedes o no puedes, si debes o no debes, efectivamente. Hemos estado hablando aquí lo que decía la iglesia acerca de las bebidas alcohólicas, las observaciones de las bebidas alcohólicas. Lo voy a plantear de otra manera. ¿Es sabio beber bebidas alcohólicas? ¿Es sabio beber bebidas alcohólicas? Yo creo que para brindar solamente bien, pero ya el que ya lo pone para vicio, pues como que no. Okay. ¿Cuál es su nombre, hermana? Isabel, nuestra hermana Isabel, pues ella dice que para algunas cosas, pero si lo coges para vicio, pues bueno. Esta pregunta es interesante y sería buena aclararlo, que hermana Herminia tenía algo, pero hoy, lamentablemente, tenemos ya el tiempo bastante agotado. Vamos a dejarlo para la siguiente. Ahora. Hay un texto leyendo que dice, el abusar es pecado, el abusar. Exacto. Escuchar el vídeo de hoy. Escuchar y leer lo que la iglesia habla acerca de esto. Porque hemos estado hablando, cuando el salmista hablaba, ¿para quién el hay? ¿Para quién el hay de los moretones? ¿Para quién el hay? Decía, para el que está mucho en vino. Mucho en vino. Pero no es sabio. No por eso. Esto no te da carta blanca para estar ahí. Vamos al bar. Ahí
Porque recordar que esto empieza, como todo vicio, empieza por algo insignificante. Empiezas con algo, no, esto no va a pasar nada, pero es que no te das cuenta luego. Si bien es cierto, aquí la iglesia tiene una observación y más o menos como dijo nuestro hermano José, sí, de poder puedes hacer lo que tú quieras. No, recordar que aquí no damos órdenes. Aquí no te decimos qué es lo que tienes y no tienes que hacer. Aquí no te damos a ti, no te decimos cómo te tienes que vestir, qué es lo que tienes que hablar, qué es lo que tienes que pensar. No. Ese sería un legalismo. Y de eso se debe encargar el Espíritu Santo. Quien te debe decir a ti qué es lo que tienes y no tienes que hacer es el Espíritu Santo, no una regla de normas. ¿Ok? Entonces la iglesia habla acerca de eso. Entonces pues este tema sería bueno llevarlo quizás a la siguiente clase. Hoy lamentablemente hemos agotado el tiempo. Escuchad la grabación que vamos a subir, ¿vale? Para que repaséis la historia de la santificación, la santidad y lo que hemos estado avanzando sobre el alcohol y el tabaco, ¿vale? ¿Hasta aquí todos bien? Muy bien. ¿Qué sostiene la iglesia de Dios de la Parafisía sobre la Biblia? ¿Qué? ¿Qué es inerrante? E infalible. Pongámonos de pie, por favor. Amén. Gloria a Dios. Nos hemos pasado 3 minutos, perdonar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este momento que tú nos permites. Amado Dios y Padre Celestial, sé tú propicio, Señor, y ayúdanos. Gracias porque tu iglesia ha estado aquí, Señor, aprendiendo. En tu nombre vamos a estar, Señor, haciendo todo lo que tú nos mandas en tu palabra y vamos a estar, Señor, teniendo nuestro servicio dominical. Gracias.